Bienvenidos, mi nombre es Daniela Aguilar Pazmiño, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil en la carrera de Medicina. Mi docente de Biología Molecular es el doctor Pedro Maldonado. Y hoy vamos a ver acerca de la replicación del ADN. Una de las características más notables del ADN es su capacidad de replicarse. Es decir, que el ADN tiene la capacidad de formar copias de sí mismo. La replicación se lleva a cabo en la fase S del ciclo celular, es decir, en la fase de síntesis. Por ello, se determina que la información genética se transfiere de una célula a otra mediante el proceso de replicación del ADN. El objetivo principal de la replicación es el de conservar la información genética. Como todos sabemos, el ADN tiene una estructura en forma de doble hélice y esto pues permite comprender cómo dicha molécula puede dar lugar a otras idénticas sin perder su conformación. Otras características del ADN es que durante la replicación siempre se lleva a cabo en la dirección de 5', 3', tanto en eucariotes como en procariotes. Solamente que el carbono de la posición 3' de la pentosa posee un radical hidroxilo libre con el que se puede formar un nuevo enlace. Unas características que permiten entender el proceso de la replicación son la semiconservadora, bidireccional y antiparalela. Tenemos que la conservadora pues es cuando se sintetiza una molécula totalmente nueva, copia del original, por lo que tras la duplicación quedan por un lado las dos hebras antiguas juntas y por otro las dos hebras nuevas. La dispersante son cuando las cadenas hijas constan de dos fragmentos de la cadena antigua y fragmentos de la nueva. Por último tenemos la semiconservadora, que es el modelo correcto, ya que en cada una de las moléculas hijas se conserva una de las cadenas originales. Bien, tenemos la bidireccional, que esta replicación del ADN se da en eucariotes, ya que a partir del sitio de origen ORI, también se lo llama ORI, se sintetizan las dos cadenas en ambos sentidos, con dos puntos de crecimiento que forman lo que se conoce como horquillas de replicación. La presencia de las bases AT facilita la separación de las hebras y la formación de las burbujas de replicación. La primera imagen nos indica lo que es una replicación multifocal, ya que como vemos tiene varios sitios de iniciación que serían los ORI. Entonces, la replicación en eucariotes contiene múltiples sitios ORI que se replican simultáneamente, lo que esto permite acortar el tiempo en el que se replica todo el ADN. Y la siguiente imagen vemos que solo tiene un sitio ORI en forma circular y esto es una replicación monofocal. En eucariotes, el único cromosoma existente contiene un solo sitio de replicación ORI. A este tipo de replicación pues se le llama, como ya lo dije, monofocal. La discontinua, pues en la cadena que se sintetiza en el mismo sentido que avanza la horquilla de replicación se denomina hebra adelantada, o también se la conoce como hebra líder o conductora, y se sintetiza de forma continua por la ADN polimerasa, mientras que la que se sintetiza en sentido contrario al avance pues se denomina una hebra rezagada, quiere decir una que se va retrasando, y cuya síntesis se realiza de forma discontinua, teniendo que esperar a que la horquilla de replicación avance para disponer de una cierta longitud de ADN molde. En las proteínas que participan en la replicación son muy variadas. Entre ellas tenemos la helicasa, que es una enzima encargada de separar las dos hebras del ADN mediante la ruptura de los puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas de las dos cadenas del ADN.
Esto ocasiona lo que son superenrollamientos positivos a los lados de las burbujas de replicación. Luego tenemos lo que es la topoisomerasas, que esta es una enzima que actúa sobre la topología del ADN. Quiere decir que puede cortar o formar enlaces fosfodiéster, ya sea de una de las hebras o en las dos hebras que forman el ADN. Y esto va a permitir que el ADN libere la tensión que hay y va a deshacer el superenrollamiento que se había formado por la anterior proteína. Y si no se rompiera este superenrollamiento, pues detendría la replicación. Otra proteína que tenemos es la primasa. Esta es una enzima que sintetiza pequeños fragmentos de ARN de entre 8 y 10 nucleótidos de longitud y son conocidos como cebadores o primers. Son complementarios a un fragmento del ADN. Otra proteína es la R-nasa H1. Esta es la encargada de retirar los cebadores de ARN durante la síntesis de los fragmentos de Okazaki y en los procesos de reparación del ADN. Otra proteína que tenemos es la FEN1 o la RTH1. Se encarga de remover el ribonucleótido 5' del fragmento de Okazaki. El NIC, falta de fosfodiéster entre los dos nucleótidos adyacentes, pues es el resultante sellado por la ADN ligasa. Aquí tenemos la proteína ligasa, que es una enzima que cataliza la formación del enlace fosfodiéster entre los nucleótidos contiguos. Otra proteína que es muy importante es la telomerasa. Esta es capaz de sintetizar una secuencia determinada de ADN que permite el alargamiento de los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Pues son los extremos de los cromosomas eucariotes. Tenemos la ADN polimerasa. Son capaces de sintetizar nuevas cadenas de ADN a partir de una hebra, patrón o molde y las unidades estructurales correspondientes. Pues esta es una característica importante de esta enzima. Esta añade los nucleótidos en la dirección 5', 3', siempre y cuando haya un extremo 3' disponible. Como consecuencia de esto, la dirección en la cual se leerá la cadena molde de ADN será de 3', 5'. En los eucariotes se han descrito por lo menos 5 tipos de ADN polimerasa que están involucrados en la replicación del ADN. Y estos son pues el alfa, beta, entre otros. La polimerasa alfa, también llamada primasa, pues va a iniciar la síntesis de ADN mediante la formación de un cebador ARN. En cambio, las polimerasas omega y delta son responsables de la mayor parte de la elongación de ambas hebras del ADN. La polimerasa beta pues no interviene en la replicación y está involucrada en la reparación de errores o daños en el ADN. Tenemos lo que son las fases de la replicación. Tenemos la fase inicio, que es la zona en el ADN donde se producen las burbujas de replicación. No son aleatorias. Se sabe que existen secuencias de aproximadamente 300 ppb que indican los lugares precisos donde se debe comenzar la replicación. Estos sitios son ricos en adenina y timina y son reconocidos por una serie de proteínas llamadas en conjunto pues proteínas de reconocimiento del sitio de origen. En los eucariotes se conoce como secuencias de replicación autónoma.
Se sabe que cada burbuja de replicación posee dos horquillas de replicación, una de las cuales se desplaza hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Y el proceso de replicación necesita que las dos cadenas de ADN se separen. Por eso está la helicasa, que se unirá a la cadena de ADN e hidrolizará los puentes de hidrógenos. Y la apertura de la doble hélice hace que las cadenas simples adquieran inestabilidad, que se compensa por la unión de las proteínas estabilizadoras RPA. La siguiente fase de replicación que tenemos es la elongación. Es el proceso por el cual la ADN polimerasa añade nucleótidos uno por uno complementarios a la cadena molde, a medida que avanza la horquilla ayudada por la pCNA. La función del pCNA es mantener la ADN polimerasa en contacto con la cadena molde, con la finalidad de que la lea sintetizada la cadena complementaria. Otra fase que tenemos de la replicación sería la terminación, que pues el final de la replicación se produce cuando la ADN polimerasa llega al extremo del fragmento de ADN y se produce en torno al desacoplamiento de todo el replisoma y la finalización de la replicación. En esta imagen podemos ver cómo la telomerasa actúa. Tenemos lo que es la replicación mitocondrial. La primera característica, pues que nos es singular de la replicación del ADN mitocondrial, es que no tiene lugar de manera específica en la fase S, sino a lo largo de todo el ciclo celular. La segunda diferencia que tenemos es que la replicación de la del genoma nuclear es su avance unidireccional, mediante dos horquillas que parten de orígenes distintos y avanzan en sentido opuesto, sintetizado en una sola hebra cada una. Tenemos un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias entre los que son procariotes y eucariotes. Pues en procariotes el inicio de la replicación tiene un origen único, debido a que su estructura es circular, por lo tanto solo tiene un sitio de origen. En cambio, el eucariote tiene una estructura lineal y sí se van a dar lo que son varios sitios de iniciación. Otra diferencia es que la tasa de replicación en los procariotes es de 1000 nucleótidos, en cambio en los eucariotes va a ser solo de 100 nucleótidos. La replicación del ADN en procariotes intervienen menos de 30 proteínas. En cambio en los eucariotes, en los eucariotes solo van a intervenir cientos de proteínas. Es mucho mayor la cantidad de proteínas que intervienen en las eucariotes que en las procariotes. En cambio, en las semejanzas, la replicación en procariotes y eucariotes tienen un formato semiconservadora, donde cada una de las moléculas hijas se conserva una de las cadenas originales. Otra semejanza es que la replicación del ADN en ambos se da por medio del ADN polimerasa. Existe la presencia de bases adenina-timina y esto facilita la separación de las hebras y la formación de las burbujas de replicación. En el ABP, el aprendizaje basado en problemas, tenemos la aniridia. La enfermedad genética, como ya lo dije, es la aniridia, pues el gen que se afecta es el PAX6, la proteína pues es el PAX6. La función normal de esta proteína es que se expresa durante el desarrollo temprano en el ojo.
pituitaria, epitelio olfatorio y en el sistema nervioso, donde controla una serie de pasos críticos en la formación del ojo. La diferenciación neuronal y la configuración de conexiones sinápticas aparece en el sulcus óptico en etapas tempranas del desarrollo. Después en la vesícula óptica, la lente, la retina, la diferenciación y finalmente hacia el final de la morfogénesis del ojo, que es en la córnea. En cambio, cuando este gen se encuentra afectado, pues obviamente va a dar una función alterada. Pues esta función alterada es que se va a dar lo que son mutaciones heterocigóticas de PAX6 en humanos y esto conlleva a enfermedades como aniridia y anomalía de Peter, como también que mutaciones en su homólogo 6 en el ratón causa ojos pequeños en heterocigosidad y es letal, generando que individuos carecientes de ojos y sin primordio nasal en el caso de mutación homocigótica. Muchas gracias.